dieta, y esa fructosa se moviliza a través de tu torrente sanguíneo, va a llegar a las células musculares y va a llegar al hepatocito. ¿Okay? Cuando llegue a las células musculares, el camino es bien sencillo. La fructosa se va a fosforilar a fructosa 6-fosfato. Y eso al toque te tiene que sonar una alarma en tu cabeza. Glucólisis. Por lo tanto, no te debe asombrar que te digan que esta molécula va a ingresar a la glucólisis, porque pertenece a la glucólisis. ¿Okay? ¿Quién está haciendo esta transformación? Una enzima llamada exoquinasa. O sea, profesora, me está diciendo que la misma que catalizaba la reacción 1 de la glucólisis. ¿Te acuerdas? La reacción 1 es catalizada por la exoquinasa o la glucoquinasa. La glucoquinasa es específica para la glucosa, por eso la llaman glucoquinasa. Solo reconoce glucosa. Pero la exoquinasa reconoce exosas. Por eso puede reconocerte la glucosa, porque fue una exosa, pero también ese es el motivo por el cual esta exoquinasa te puede reconocer a la fructosa, porque también es una exosa. Listo, y entonces en las células musculares ya fue, ¿no? O sea, llegó la fructosa y finalmente se va a incorporar a la glucólisis y va a ser todas las rutas que vamos a estar conversando en las clases. Finalmente la voy a transformar en energía, ¿sí? ¿Qué pasa en el hepatocito? En el hepatocito nosotros no tenemos exoquinasa. En el hepatocito nosotros tenemos glucoquinasa. Esta enzima pertenece al hepatocito. Esta enzima se dice que está en el resto de tejidos. Entonces, cuando llegamos al hepatocito tenemos un problema. No hay exoquinasa, hay glucoquinasa. Entonces, como ya te he dicho, la glucoquinasa solo reconoce a la glucosa. Acaba de llegar fructosa, no la reconoce. No sabe simplemente reconocerla. Así que en el hepatocito ya no va a funcionar la exoquinasa, va a funcionar una enzima llamada fructosa quinasa, específica para la fructosa. La fructosa quinasa, como dice su nombre, ¿qué tendría que hacer? Si se llama fructosa quinasa, ¿qué les dice a ustedes la lógica que tiene que hacer esta enzima? ¿Qué hacía una quinasa? Qué miedo. ¿Qué hace una quinasa? Añade grupos fosfato. Así que damos las quinasas, normalmente añaden, de vez en cuando quitan grupos fosfato. Entonces, ¿qué va a hacer? Le va a añadir un grupo fosfato a la fructosa. ¿Ya? Pero se lo va a añadir al carbono 1. Así que esta fructoquinasa va a transformar a la fructosa en fructosa 1-fosfato. Y tú dices, pero profesora, esa no es la que yo quiero. No, esa no es porque en la glucólisis hay fructosa 6-fosfato. No me conviene. Viene una aldolasa, se llama aldolasa B, que rompe a la fructosa 1-fosfato y la separa en dos hermosas moléculas que tú ya conoces, en gliceraldehído y en dihidroxiacetona fosfato. ¿Las reconoces o no, chicos? ¿Sí? ¿Seguro que están con dudas? ¿Las reconocemos o no las reconocemos esas moléculas? Aunque sea, deberían decirme a mí, me suena. ¿Sí? A todos ya nos deberían sonar. ¿Okay? Otra vez, glucólisis, ¿cierto? ¿Qué reacción? Quinta no, cuarta. ¿No? Cuarta, sería la cuarta. En la cuarta reacción de la glucólisis justo se producen estas moléculas. Por lo tanto, ellas pueden entrar a la glucólisis. ¿Okay? Y también las podemos, por lo tanto, transformar en energía. ¿Okay? Entonces, la fructosa se puede transformar en energía tanto en las células musculares como en el hepatocito, pero lo hacemos usando diferentes enzimas. Y nos ha servido la explicación para que ustedes diferencien por qué en la reacción 1 de la glucólisis decimos que hay una exoquinasa o una glucoquinasa, porque depende de en qué tejido se está dando esa glucólisis. ¿Okay? Por si acaso, la glucólisis se da en todos los tejidos del cuerpo, en todas nuestras células. Enfermedades. Vamos a ver qué pasa cuando todo se malogra. Dice, puedes tener errores en la fructosa quinasa. Acá.
quinasa, la desaparecemos, ahí estamos. ¿Qué va a hacer la fructosa? No se va a poder incorporar acá, o sea, no se va a poder incorporar en el hepatocito, porque no tiene la enzima para que la degrade, para que la incorpore. ¿A dónde se va a ir la fructosa? Ni sonsa ni perezosa, dice, para allá no me quieren, me vengo a la célula muscular. Porque, como habíamos visto, son catabolizadas por enzimas distintas. Entonces, se va a la célula muscular y la célula muscular igual la usan y la transforman en energía. ¿Ya? Cuando se viene por aquí a la célula muscular se sobrecarga, por lo tanto, hay una parte de la fructosa que de todas formas se queda sin metabolizar. ¿Ya? En el torrente sanguíneo, por eso por acá te dicen, va a haber un incremento de la fructosa a nivel plasmático. Sin embargo, ese incremento es asintomático, es decir, no llega a formar ningún tipo de sintomatología porque simplemente no se está formando ninguna molécula que sea tóxica para el cuerpo. Ahora, ¿qué pasa si tú tienes un déficit de la aldolasa B? Si lo que falla es la aldolasa B, ahí sí estamos un poco complicados. La fructosa va a entrar al hepatocito porque va a estar siendo reconocida por la fructosa quinasa. La va a transformar en fructosa 1-fosfato, acá está. Pero luego, cuando a esta molécula le tocaba la siguiente transformación, no se va a dar porque la enzima está inhibida. Como esta enzima está inhibida, ¿qué va a ocurrir con la fructosa 1-fosfato? ¿Aumentará? ¿Disminuirá? ¿Se quedará igual? Aumenta, ¿cierto? Cuando una enzima falla, su sustrato en nuestro cuerpo aumenta. Esta fructosa 1-fosfato comienza a aumentar. Y uno dirá, ya pues profesora, como hace un rato, ¿no? Queda ahí aumentada. Y no, porque la fructosa 1-fosfato sí es tóxica. Y como es tóxica, la fructosa 1-fosfato sí genera finalmente una condición, ¿no? Se llama déficit de la aldolasa B. Vamos a tener una acumulación de la fructosa 1-fosfato. Ya no se va por toda esta fructosa que se está acumulando acá, es como que se estuviera perdiendo, porque no se llega a ser transformada en energía. Entonces en tu cuerpo va a haber carencia justamente de energía. Finalmente vas a tener una hipoglucemia, acá. Así que la indicación que les dan es no comas fructosa. Muchas de las enfermedades metabólicas son bien graciosas, pero yo digo son bien graciosas, ¿no? Son bien graciosas porque su tratamiento, o sea, una vez que ya entiendes el por qué ocurre la enfermedad metabólica, el tratamiento normalmente es suprimir lo que origina la enfermedad. O sea, si por ejemplo, acá el tema está porque esta fructosa no se está metabolizando, entonces tú suprimes la ingesta de esa fructosa. Lo mismo ocurre en los errores congénitos de metabolismo para aminoácidos. Ahí también tenemos varios de esos tipos. Igual ocurre acá. Pero acá sí no va a parecer tan gracioso, mira. Yo lo voy a bajar. En este caso nos hablan de la galactosa. La galactosa también se tiene que metabolizar. Y cuando la galactosa se metaboliza, tiene igual una serie de transformaciones que finalmente la incorporan a la glucólisis. ¿Okay? Aquí las transformaciones son más complejas. Si ustedes ven, dice 1, 2, 3, todas esas son las enzimas que andan por acá. ¿Okay? ¿Qué están haciendo? Fosforilaciones. Por ejemplo, acá la galactosa está pasando a ser galactosa 1-fosfato. ¿Qué están haciendo? La están interconvirtiendo a la galactosa, la están cambiando por una glucosa. La glucosa 1-fosfato la están convirtiendo en glucosa 6-fosfato y esta tú ya la conoces, se incorpora a la glucólisis porque pertenece a la glucólisis. Por eso es importante ver los nombrecitos de la glucólisis. Entonces, ¿qué sucede acá? Cualquiera de estas enzimas puede fallar. Todas, profesora, todas pueden fallar. Si estas enzimas fallan, cualquiera de ellas genera justamente lo que llamamos un error congénito del metabolismo, que son enfermedades donde falla una sola enzima en nuestro cuerpo. ¿Okay? Si ellas fallan, lo que tú vas a tener finalmente es un aumento de galactosa,
Y dependiendo, ¿no?, de cuál está fallando, pues a la vez puede haber aumento de galactosa monofosfato. Pero principalmente aquí la toxicidad es por la propia galactosa. Galactosa, mira, ¿quién diría? La galactosa, recordemos, es el monosacárido que está en un disacárido llamada lactosa, ¿cierto? El azúcar de la leche. Todos nosotros consumimos y tenemos esta galactosa. Cada vez que consumimos leche, la tenemos en nuestra sangre. Pero si tú hubieras tenido la mala suerte de tener alguna de todas estas enzimas fallada, haber nacido con esa enfermedad, porque los errores congénitos del metabolismo justamente son enfermedades genéticas. Entonces tú naces con el error, ¿ya? Pero si tú hubieras tenido la mala suerte de haber nacido con uno de esos errores, hubieras presentado galactosemia. La galactosemia es una enfermedad genética que se establece como el aumento justamente de la galactosa. Como te decía, puede ser la propia galactosa o la galactosa 1-fosfato, dependiendo de cuál es la enzima que está fallando. Es galactosa, esto todavía me ha sorprendido, pero esa galactosa viene por acá hasta los ojos, se desnaturaliza y produce cataratas, produce daño cerebral, produce ictericia, produce hepatomegalia, produce lesiones a nivel renal por la sobrecarga de carbohidratos que tiene, los riñones se terminan dañando. Y como te digo, como es una enfermedad congénita, se expresa desde el nacimiento. ¿Okay? Tú sabes lo que le van a dar al recién nacido, ¿cierto? Claro, ¿qué mamá no le da leche a su recién nacido? Todas. Así que este recién nacido que tiene galactosemia, le van a dar leche. Y si este recién nacido que tiene galactosemia comienza a consumir leche, conforme pasen las horas, va a empezar a expresar todo eso. Gran diferencia sería si a este recién nacido le hubieran hecho una prueba molecular. Le hubieran sacado unas cuantas gotitas del talón y le hubieran hecho un cribado justamente para enfermedades como los errores congénitos del metabolismo, porque aunque no lo crean, esas pruebas existen. Y hay países donde efectivamente a todos sus recién nacidos le hacen un descarte de estas enfermedades. Exactamente, pero como ya se imaginarán, aquí en Perú eso todavía no sucede. Porque si tú le haces un diagnóstico, apenas nazca y tú sabes que ese niño tiene galactosemia, ¿cuál es el tratamiento? Claro, le vas a tener que dar una leche modificada, una leche que no contenga galactosa, ¿cierto? De verdad, profesora, sí, si tú haces eso, si hay un diagnóstico temprano, tú no le das leche que contenga galactosa, vas a evitar el daño cerebral, vas a evitar las cataratas, vas a evitar la ictericia, vas a evitar todo. Qué gracioso, ¿no? El conocimiento científico. Y no solamente aplica para galactosemia, por si acaso, aplica para fenilcetonuria, aplica para alcaptonuria, que también son errores congénitos del metabolismo y también tienen un tratamiento basado en dieta. Y eso me recuerda que un país acá cercanito, que justamente se hace este cribado, es Argentina. Ahora que nosotros que nos queríamos país tercermundista, que por eso nosotros lo hacemos. En Argentina, no sé si todavía continuarán, hace unos años yo lo revisé, allá hacían el cribado. Ahora que andan, pero con problemas económicos, ya no sé. Pero sí. Y yo siempre, cuando me enteré de eso, yo decía,